Villamarianos Online, la radio por internet. Radio oficial de la institución educativa Villa María. Presenta la primera edición de Personajes. Un espacio de entrevistas a grandes personalidades de la literatura, la cultura, el conocimiento científico y las artes. Bienvenidas y bienvenidos a esta primera edición. Las periodistas de Villamarianos Online, Ana Belén Suárez y Sadit Mata, en el aire. Hola, es un gusto para mí poder encontrarme el día de hoy con ustedes en esta primera edición de Personajes. El día de hoy me encuentro con un escritor y editor reconocido a nivel internacional, Ricardo Ayllón. Es un placer para mí estar acompañando en este espacio con Ana Belén Suárez y agradecer la presencia del escritor Ricardo Ayllón. Ricardo Ayllón, conocemos acerca de tus dos facetas, una como escritor y otra como editor. Cuéntanos en primer lugar tus vivencias como escritor. Muchas gracias, Ana Belén, por la pregunta. Bueno, yo creo que la respuesta a ella es muy amplia, en la medida en que el trabajo del escritor tiene que ver con la formación propia, en principio. La escritura es un arte, y como todo arte nace de una pasión y una decisión personal de querer salir adelante con esto que el corazón nos dicta y que a veces es una situación incomprendida en países como los nuestros, donde todavía tanto artistas como escritores no son reconocidos. Más o menos a la edad que tú tienes, o quizás un poquito más, yo empecé a escarcear mis primeros poemas cuando estaba en el colegio, poemitas de amor, porque uno empieza a enamorarse en esa edad, y eran escritos en secreto, cosas que yo escribía en papeles y las escondía porque tenía mucha vergüenza, pero yo me iba dando cuenta que de ese modo estaba formándome, en principio como poeta, porque también me gustaba leer mucho poesía, leía a los clásicos de la poesía por iniciativa propia, no necesariamente porque en el colegio me lo pedían o me lo exigían, sino porque había aprendido que habían escritores que me emocionaban mucho, ¿no? Pablo Neruda, César Vallejo, Rubén Darío, Antonio Machado, etcétera. Eran escritores que me conmovían y que yo sentía que de ellos podía aprender a plasmar también lo mío, ¿no? Lo propio. Fue así que un tiempo después, cuando ya estuve en la universidad, hacia los 24, 25 años, decidí empezar a escribir poesía, pero pensando ya en mi primer libro, en publicar un primer libro. ¿Y por qué ocurrió esto? Porque un año antes, en 1993, cuando tenía 24 años, obtuve un primer puesto en un concurso de poesía en Chimbote. Yo vivía en ese tiempo en Lima, estudiando Derecho en la universidad, pero me enteré que en Chimbote había un concurso que se denominaba El Poeta Joven de Chimbote. Concursé y gané, obtuve el primer puesto. Y eso me animó a pensar en la literatura, en especial en ese momento en la poesía, de manera seria. Así que el año 1996 publico mi primer libro, Almacén de Invierno. Es un primer conjunto de poemas que sorprendió a mi familia, sobre todo porque mi mamá, que vivía en Chimbote, en ese momento mis hermanas ya habían viajado a otro país, Argentina, y mi hermano vivía en Lima conmigo y mi padre vivía en Estados Unidos, entonces solamente en Chimbote la que se encontraba mi mamá. Se sorprendió mucho por el hecho de que vaya a publicar un libro. Nunca en la familia había habido un escritor. Es más, yo en Chimbote había formado mi biblioteca de manera personal. El único o los pocos libros que había en mi casa eran, para empezar, la Biblia, donde siempre hay una Biblia en toda casa, y alguno que otro libro que mi padre me había comprado de pequeño, pero yo con mi propio peculio y con mi propia emoción formé una biblioteca, y seguramente ya mi madre seguramente sospechaba de que algo escribía, pero el primer libro que publico en 1996 fue toda una sorpresa. Se presentó en el auditorio de la Municipalidad Provincial del Santa, y a partir de ahí empecé a trabajar
no solamente poesía, sino también narrativa, porque es verdad que también leía muchas novelas, muchos libros de cuentos, me formé con la lectura de los clásicos europeos, pero también los escritores pertenecientes a algún latinoamericano, de quienes se aprende mucho la técnica, la manera de trabajar el lenguaje, los personajes, la parte psicológica, y finalmente definirse un estilo en la literatura. Entonces, poco a poco es que fueron apareciendo mis libros en diversos géneros, no solamente en poesía y en narrativa, o solamente cuentos o poemarios, sino también, por ejemplo, he publicado libros de crónicas. La crónica es un género que va a caballo entre la narrativa y el periodismo, ¿no es cierto? Seguramente ustedes como periodistas conocen un poco lo que es la crónica. Es un género híbrido que se ayuda mucho de la literatura para hacer periodismo. He publicado libros de crónicas, también he publicado libros de entrevistas porque me he desarrollado un buen tiempo en el periodismo escrito. Trabajé en el diario La Industria de Chimbote algunos años, en ese diario también he colaborado, ahora se llama La Industria de Ancash, en ese tiempo se llamaba La Industria de Chimbote, trabajé ahí un tiempo, y todo ello siempre llevado por mi pasión por la literatura, por la escritura y por la lectura. Últimamente también he publicado algunos libros que tienen que ver con el testimonio de mi trabajo como escritor y mis visitas a diferentes ciudades del país, como ciudades del norte, del centro, del sur del país, como escritor, como editor, como promotor cultural, con mi presencia en instituciones educativas, en congresos de escritores, etcétera, ¿no? Entonces, si te das cuenta, Ana Belén, mi trabajo es diverso. El escritor no solamente se aboca a sentarse todos los días a escribir, sino que tiene que promover personalmente su trabajo. Y sobre todo en países como los nuestros, latinoamericanos, donde, como dije al principio, la literatura está bastante incomprendida. Todavía se cree que un escritor cuando publica un libro tiene que regalar su libro, no saben que es un trabajo de verdad, que requiere formación, capacitación, esfuerzo, sacrificio, amanecidas, etcétera, y eso tiene que ser recompensado, ¿no es cierto? Es una manera de ofensa cuando alguien le dice, oye, has publicado un libro, regálame tu libro. No es lo peor que nos puede pasar a los escritores porque no reconocen que lo nuestro es un trabajo de verdad. Yo en lo personal, como bien tú lo has dicho al principio, hago dos tareas, la de escritor y la de editor. La de escritor es un poco mi tarea de corazón, de pasión, de entrega, y la de editor es mi trabajo con la cual me llevo el pan a la casa, al hogar, ¿no? Es mi trabajo, con ello gano dinero porque hago una labor de publicar libros de otros autores. Pero bueno, esa es la otra faceta que quizás luego podemos hablar al respecto. Muchas Qué gracias. interesantes vivencias. Queremos conocer ahora sobre su faceta como editor. Coméntenos, por favor. Gracias, Adit. Sí, efectivamente, había dicho que esta es otra faceta, ¿no? Yo creo que la de editor es una labor que es consecuencia de mi trabajo de escritor, porque generalmente se espera que un editor, y sobre todo, como en mi caso, un editor de libros de literatura generalmente, sea una persona que ya se ha capacitado, que conoce bien el mundo, el campo, el terreno de la literatura, y es la persona en quien los autores que confían sus libros esperan que los lleve a que sus trabajos viajen, se conozcan, sean mejor distribuidos, mejor difundidos, porque esa es la labor del editor. A ver, me explico bien. Más o menos en el año 2003, yo había trabajado en algunas entidades como bancos, compañías de seguros, etcétera, que no estaban muy relacionados con mi labor de escritor, sino más bien con mis estudios, que habían sido de Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y no era una persona muy feliz, porque siempre para mí la escritura, la literatura ha sido tan fuerte, tan potente, que yo siempre quería y soñaba en que quizás lo mío
mejor era desarrollarme en algo relacionado con la literatura. Yo quería abocarme plenamente, por ejemplo, al periodismo escrito, porque ahí uno puede hacer escritura, o un trabajo similar. Y de pronto se presentó la oportunidad en una editorial importante en Lima, de trabajar ahí, pero en una labor que a veces es un poco mal entendida. No sé si ustedes han escuchado acerca del fantasma literario o del escritor por encargo. ¿Qué cosa es lo que hace un fantasma literario, escritor por encargo? Es que una editorial lo contrata y esta persona escribe un libro, pero que va a ser firmado por otra persona, ¿no? La autoría va a ser de otra persona, pero uno hace el trabajo en secreto. Entonces yo hice este trabajo. Bueno, por ética profesional no puedo decir para quién escribí estos libros, pero son personajes públicos, algunos de la televisión, e hice ese trabajo. Pero haciendo este trabajo de escritura por encargo, en esta gran editorial aprendí todo el manejo, todo el proceso de hacer un libro, desde la escritura hasta la impresión. Ahí también, no solamente redacté, sino también hice trabajo de corrección y conocí el trabajo en imprenta, de diseño, diagramación, impresión, compaginado, pegado, distribución, difusión, todo, porque como responsable del libro que iba a aparecer bajo la redacción que yo había hecho, tenía que estar atento a todo el proceso en general. Y así aprendí el trabajo editorial. Estuve en esta editorial un par de años, luego cuando salí no conseguía trabajo, y bueno, y personalmente dije, bueno, yo escribo y también conozco el proceso editorial, y por qué yo no me puedo lanzar a ser también un editor. Y fue así que, como conocía a escritores, no solamente en Lima, sino en el resto del país, decidí convertirme en editor. Y el año 2007 fundé mi editorial, que ya es relativamente conocida en el país, que se llama Ornitorrinco Editores. Y como dije al principio, los libros que generalmente he publicado dentro de esta labor son de literatura netamente, ¿no? De géneros como la poesía, la narrativa, el ensayo. También he publicado algo de dramaturgia, algo de periodismo, historia también, ¿por qué no? Y así ya tengo 14 años en esta labor, y creo que han aparecido un poco más de 200 títulos en la editorial, en Ornitorrinco Editores, y es una labor que me ha permitido también viajar por el país. Se desarrollan en el Perú muchas ferias de libros, tanto nacionales como regionales o municipales, y nos invitan a los editores y escritores a exponer nuestros trabajos, a vender nuestros trabajos, pero también a hablar acerca de ellos. Entonces, esta correlación, esta manera de interactuar con los creadores peruanos en literatura me permite también hacer conocer mi trabajo editorial, muestro lo que hago, intento mejorar en las ediciones del trabajo de los escritores que confían en mí, y de ese modo he conseguido tener cierta presencia a nivel nacional con la editorial Ornitorrinco Editores. Pero también es un trabajo que me ha permitido conocer la realidad de la lectura en el país. Es una triste realidad, no se lee en este país como quisiéramos. En promedio el peruano lee medio libro al año, y esto hace que el trabajo editorial y literario a veces sea esforzado, sea sacrificado, incomprendido, y no se obtenga mucha ganancia. Y a pesar de todo ello, nosotros estamos siempre esforzándonos, siempre procurando de que esto mejore, de que la situación, tanto privada o particular, como el trabajo que hacemos nosotros como editores, pero también desde las entidades públicas como los ministerios o los gobiernos regionales, la literatura y el trabajo editorial sea mejor promovido. Es cierto que de un tiempo a esta parte ya existe un Ministerio de Cultura, hay un Ministerio de Educación, y siempre esperamos que estas dos entidades públicas estatales comprendan, entiendan mucho mejor el trabajo editorial, el trabajo que hacen los escritores, y nos den más oportunidades, otras maneras diversas de poder llegar mejor a los diferentes pueblos del país con nuestra literatura, hagan programas que faciliten nuestro trabajo y que apoyen, estimulen económicamente nuestro trabajo, porque todavía
es cierto que es necesario que el libro llegue al pueblito más alejado del país, allá en el lugar más profundo del Ande o de la Amazonía, donde a veces no llega ni siquiera la señal de internet, no llegan automóviles, hay que todavía trasladarse a lomo de bestia, y imagínense ustedes, ni siquiera llegan libros, no hay bibliotecas comunales, no hay nadie que les hable de literatura, etcétera, y todavía eso hace que seamos un país subdesarrollado y que nos hace falta mucho organizarnos y salir adelante. Entonces, dentro de toda esta gran meta, gran objetivo que tiene el Perú como país dentro de Latinoamérica, el trabajo del escritor y el editor es muy importante porque van a llevar educación, van a llevar información, van a llevar conocimientos, imaginación, opinión crítica, porque todo eso traen los libros, ¿no? Hace que las personas se formen mejor y desarrollen mejor en su vida diaria. Entonces, yo les agradezco por estas preguntas porque me permiten hacer conocer aquello que puede parecer muy llevadero, no, el trabajo del escritor y del editor es importante en el desarrollo de nuestro país. Gracias, chicas, por sus preguntas. A usted, muchísimas gracias por estas vivencias que nos ha contado. Ricardo, como tú lo has dicho, tienes producción en diversos géneros, de las cuales se pueden mencionar en libros de poesías, Un poco de aire en una gota impura, y en novelas infantiles, las más recientes, Barrios de mascotas y Una cometa azul. Ahora te pregunto, ¿con qué nuevo libro nos sorprenderás? Bien, Ana Belén, estoy trabajando actualmente en dos proyectos. Uno es precisamente un libro infantil, como los últimos que has mencionado, que lo había publicado primero como libro digital o libro online, se llama Percances del gato Billy. Sin embargo, la editorial que está interesada en este libro, que quiere sacarlo de manera física, imprimirla, lo que desea es un poco modificar el título del libro, que le parece un tanto largo, y quizás dentro de unos meses el libro aparezca con el título de solamente El gato Billy y otros cuentos. Ya el subtítulo te anuncia algo, ¿no? Es un libro de apenas 5 cuentos, son 5 cuentos infantiles que giran alrededor de 5 animalitos que viven en una casa justamente en Chimbote, cuyo protagonista es el gato Billy. Además de este gatito, aparece un gallo, un palomo, una perrita que se llama Titina y un lorito que se llama Piero. Es un libro pensado en chicos de más o menos entre los 8 a 10 años de edad, ¿no? Para la primaria. He tenido cierto éxito con libros infantiles y con El gato Billy y otros cuentos. Creo que de alguna manera voy a cerrar este ciclo de literatura infantil. Bueno, aunque eso a veces es relativo, uno quiere cerrar un ciclo, pero no necesariamente lo hace. Bueno, eso es por un lado, ese es uno de los proyectos. Y el otro, estoy escribiendo una novela, y esto quizás entusiasme a algunos sanmarquinos en Chimbote, sobre la Universidad de San Marcos. Son mis vivencias entre los años 1987 al año 93 aproximadamente, en que estuve en San Marcos estudiando Derecho, y viví directamente situaciones políticas, sociales, que tenían que ver no solamente con la universidad, sino también con el resto del país, porque recordemos que en esos años son interesantes, porque Alan García en su primer gobierno estatiza la banca, hace algunas reformas importantes en el país, ingresa Alberto Fujimori con una gran votación, y de alguna manera traiciona al peruano porque hace una suerte de autogolpe, nos hace un Fujishock e inicia una dictadura. Entonces yo viví todos esos momentos importantes estudiando en la universidad. Entonces yo voy a combinar en este libro esta cuestión política con la cuestión estudiantil, pero también con la cuestión personal, ¿no? Cómo el protagonista, que va a ser mi alter ego en la novela, siente y vive estos acontecimientos. Y también va a contar cosas muy personales que tienen que ver con relaciones amorosas o relaciones con amistades en ese tiempo.
Este libro tiene un título provisional que es parte de un texto de la novela El escarabajo y el hombre de Osvaldo Reynoso, y yo he extraído de ahí un pequeño texto, una pequeña línea de ese libro que es La tragedia griega en 4 tomos. Ese es el título provisional. No sé si simpatiza este título, pero de alguna manera va a tener cierta explicación. Y finalmente estoy iniciando un proyecto a propósito de estos años que estamos viviendo el bicentenario de nuestra independencia, que no solamente se celebra este año, sino que va hasta, entiendo yo, hasta el 2024, porque fue en 1824 cuando realmente nos independizamos de España con la batalla de Ayacucho. Estoy pensando en terminar, porque ya la inicié, una novela que tiene que ver con tiempos de la independencia del país. Para ello he cogido un personaje que se llama el mariscal Toribio de Luzuriaga, ancashino, guaracino, que fue una suerte de mano derecha de don José de San Martín, del libertador latinoamericano, y vivió las gestas independentistas no solamente en el Perú, Toribio de Luzuriaga, sino también en Bolivia, en Argentina, en Chile y en Ecuador. Fue todo un personaje que no se conoce mucho, ni siquiera en nuestra misma región. Hay calles, hay parques, hay locales que tienen el nombre de Toribio de Luzuriaga, hay colegios con este nombre, pero ya el ancashino, el chimbotano, el guaracino actual no lo conoce plenamente, y yo quizás a través de esta novela intento hacerlo mejor conocido, pero obviamente recreado desde la ficción, ¿no? Desde la novela. Hay que saber que la novela, el cuento, no es necesariamente una plasmación real de la realidad, sino que es una recreación, una interpretación de la realidad, ¿no? Yo no quiero contar lo que ocurrió realmente, sino cómo yo interpreto la vivencia, la vida de Toribio de Luzuriaga, ingreso un poco en asuntos muy personales, muy íntimos, para darle más vida al personaje. Entonces estos son mis 3 proyectos, ¿no? El gato Billy y otros cuentos, en el ámbito infantil, mi novela, una tragedia, la tragedia griega en 4 tomos, que va a ser una novela más juvenil, más para adultos, y esta otra de corte independentista, que es una novela sobre el mariscal Toribio de Luzuriaga. Todavía no tiene nombre, estoy pensando en eso, pero estos son mis proyectos más inmediatos, Ana Belén. Para dar término a esta entrevista, te agradecemos infinitamente y quiero pedirte que nos des un mensaje a los estudiantes villamarianos cuyas bibliotecas en sus hogares se verán engalanadas con tu última obra, Una cometa azul. Muchas gracias, en primer término, a la institución educativa Villa María. Yo realmente estoy honrado de que mi obra ingrese a sus hogares, ingrese a sus bibliotecas y lean Una cometa azul. Yo creo que a partir de Una cometa azul lo que intento es dar un mensaje de solidaridad, de amistad entre la niñez y la juventud, desde la recreación, desde la diversión, desde este juego tan entretenido que es el de competir con cometas, y que últimamente se practica menos porque los estudiantes están inmersos principalmente ahora en sus juegos electrónicos. Lo que trato es de sacar un poco al chico de alguna forma a la calle para que socialice, para que se entretenga como lo hacía antes y sepa la importancia de competir sanamente, pero también de estrechar lazos de amistad en estos juegos que nos unían cuando éramos chicos, a gente de mi generación, ¿no? Nosotros jugábamos no solamente en competencia de cometas, también lo hacíamos jugando fulbito en la calle, juegos de canicas, las escondidas, la lleva, etcétera, que ahora veo menos, y de alguna manera siento yo que con Una cometa azul o con libros como los que entrego para los niños, intento llegar al corazón y al espíritu de ellos y decirles: socialicen, conózcanse, estrechen vínculos de amistad y conózcanse mejor. Ese es el mensaje que yo les quiero dar ahora a los estudiantes de la institución educativa Villa María. Conózcanse,
olvídense un poco que estamos en una situación de pandemia y intentemos ya salir un poquito a vivir nuestra vida de antes, siempre cuidándonos, es verdad, pero a vivir esta vida que yo creo que no debe ser, no debe convertirnos en seres humanos fríos, alejados, sino que debe solamente llevarnos a la reflexión y volver a intentar hacer nuestra vida. Sé que pronto empieza ya la vacunación para chicos de su edad, y yo, como padre de familia, también estoy muy contento de que ahora los chicos puedan salir y volver a socializarse. Ojalá que el próximo año las clases se normalicen, o al menos sea una suerte de normalización parcial, pero ya volvamos a tener la vida de antes. Eso por un lado. Y por otro lado, el mensaje que yo les doy como escritor es que nunca olviden que los libros son grandes amigos. Esa no es una frase de perogrullo, esa no es una frase de cumplido, esa es una frase real. En los libros, los estudiantes, los seres humanos, vamos a encontrar formación. Nos vamos a desarrollar como seres humanos porque en los libros vamos a encontrar imaginación, como dije hace un momento, vamos a encontrar información, conocimiento. A partir de los libros nos vamos a formar una opinión crítica, vamos a enriquecer nuestro vocabulario y nos vamos a culturizar. A partir de los libros nosotros podemos viajar, podemos vivir otras vidas, podemos conocer lugares, hechos, conflictos, situaciones históricas que a veces en otras materias las olvidamos, no las conocemos bien, pero a partir de las novelas, de los libros, de los cuentos, de las novelas de aventuras, podemos familiarizarnos y conocer mucho mejor tanto a héroes como antihéroes, podemos conocer mejor situaciones que ocurrieron en la historia y de una manera entretenida, de una manera interpretada mejor por el escritor. Entonces, eso es lo que nos ofrece la literatura, y cuando ingresemos en un libro, siempre pensemos en eso, que no solamente nos vamos a formar, sino que también nos vamos a entretener y vamos a aprender de una manera divertida, de una manera diferente. Eso es lo que nos entregan los libros, y por eso yo agradezco que hayan elegido Una cometa azul como material de lectura, y estoy llano a conversar, a seguir conversando con ustedes, queridos amigos del Colegio Villa María, sobre este libro, y quizás también, si tienen la oportunidad, sobre otros libros. Agradezco nuevamente esta entrevista a ustedes, a Ana Belén y a Sadit, por la oportunidad de poder conversar acerca de mi literatura y del trabajo en general que desarrollo. Muchas gracias. Queridos amigos, les agradecemos por permitirnos encontrarnos el día de hoy con ustedes en esta primera edición de Personajes, a la mano de mi colega Sadit y el grandioso editor y escritor Ricardo Ayón. Nos volveremos a encontrar en una próxima edición. Hasta pronto.